Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 837 Capítulo 847, Una vida por una vida. ¿Por qué la civilización no había entrado en un período de rápido desarrollo? Fue porque no había una gran cantidad de energía. Los pulpos gigantes tienen una energía enorme. Pueden desarrollar una civilización súper grande. Shuzi murmuró para sí mismo y miró hacia un lado del estudio. Toda la estantería del sistema de paredes de cristal estaba llena de cristales, formando un diamante brillante parecido a un cristal. Parecía pequeño, solo una estantería, pero era un espacio interno infinito y un universo de alma. ¿Cómo podría medirse por el volumen del mundo material? Este fue un superconsumidor de energía sin precedentes. Era un pozo sin fondo extremadamente aterrador, e incluso Shuzi no tenía forma de llenarlo. XT. En los 6 caminos de reencarnación anteriores, fue precisamente al matar un pulpo gigante que se concentró la energía espiritual del mundo entero, creando una edad de oro para los mortales y suprimiendo a aquellos con habilidades innatas. Y este pulpo gigante frente a nosotros podría ser capaz de... La mayoría de las veces, lo que le faltaba a una civilización era energía. Se estaban preparando para ir de viaje, por lo que Shuzi, naturalmente, tuvo que ir a echar un vistazo. Después de todo, Shuzi podía ver naturalmente la serie de coordenadas dadas por el pulpo gigante. ¡Walala! Extendió la mano y apareció en el aire un mapa virtual azul claro de las coordenadas de la galaxia. Las coordenadas de carrera en el universo. Shuzi estaba en el suelo, con los ojos fríos. Había más de una docena de galaxias que podía sentir aún más lejos. La mayoría de ellos estaban dispersos en galaxias cercanas con coordenadas muy dispersas. Probablemente ni siquiera eran dioses, como el pulpo gigante de antes. Esta es una raza nómada en el universo. Viven sin preocupaciones y orbitan alrededor de muchas estrellas, realizando la fotosíntesis. Deberían considerarse una raza de muy alto nivel en el universo y su área de distribución podría ser muy amplia. Si el universo es un vasto desierto, entonces el clan de los pulpos gigantes son los lagartos de arena que viven en el desierto alrededor de la galaxia de Andrómeda. Están dispersos y escondidos. Shuzi sintió que había 7 u 8 miembros de la raza de los pulpos gigantes en el área central. Una concentración tan alta de personas reunidas aquí bien podría significar que había una civilización espacial especial cerca. Todo dependía del nivel de civilización. Shuzi, por otro lado, estaba muy tranquilo. Miró la botella mágica de cristal en el estudio. La Bansee de pelo de serpiente estaba acurrucada en la botella y dormía mientras abrazaba sus piernas. Después de todo, era inevitable que el linaje eterno estuviera inactivo. Debo establecer una coordenada y comunicarme con la botella mágica de vidrio. Shuzi se acercó a la botella. Mientras Medusa dormía, sacó el enorme tapón redondo de la botella y dibujó una matriz de teletransportación precisa en la parte inferior del tapón. Anuncios de Put Future. Del otro lado, en el vasto vacío del universo, Caroline usó una gran cantidad de poder mágico para descender al cielo estrellado. Los alrededores estaban salpicados de estrellas, incomparablemente brillantes. ¡Wala! Los jugadores no tardaron en llegar. Fue mucho más doloroso para ellos venir. Después de todo, más de una docena de dioses de nivel 8 eran relativamente débiles. Con la ayuda del arma del globo ocular e innumerables talentos, apenas habían llegado aquí. Después de todo, la ubicación estaba demasiado lejos. Incluso conocer las coordenadas requeriría una enorme cantidad de poder mágico. Al mirar a Caroline, Cutiepie y el resto, los jugadores estaban eufóricos. Dijeron con alegría: por fin nos hemos conocido. Por fin conocemos al primer grupo de jugadores. Estos peces gordos podrían hacer una fortuna simplemente lanzando algunas cosas. Por supuesto, este no era el momento de hablar de esto. Los jugadores seguían hablando en serio. Esta es la coordenada más cercana y segura. También hay un pulpo débil que está solo. Podemos usarlo para probar las aguas. Flor de cerezo emperador, te invitamos aquí para defender el fuerte. No necesitas hacer nada. Solo revelarás tu aura cuando sea realmente necesario, tal vez ni siquiera pelee una vez durante todo el viaje. Naturalmente, invitaron a la gente a defender el fuerte. ¿Cómo pudo revelar su carta de triunfo de repente? Solo un tonto revelaría todas sus cartas de triunfo. Seguro. Naturalmente, Caroline estaba feliz de estar inactiva. Después de todo, lo que ella quería investigar era la civilización, el conocimiento, la sabiduría y los sistemas. No necesitaba hacer nada y además era muy bueno estar a su lado.
Hermine y el emperador alquimista estaban a su lado, demasiado vagos para prestar atención a sus planes y conversaciones. Todavía estaban estudiando el sistema extraordinario. Dos Asura Dao, dijo el monarca alquimista. Hagamos un poco de investigación física. Queremos ver cómo podemos evolucionar algunas especies. Está bien. Dos novatos de nivel 1 subieron instantáneamente a la plataforma experimental de muy buen humor. Gran jefe, ayúdame a estudiar nuestro camino de evolución. Al ver esto, Caroline se sorprendió y luego se unió con entusiasmo. Después de todo, el talento de evolución del Dao de Asura le permitió evolucionar una vez en cada reino. Poseía infinitas posibilidades y podía incluso reconstruir órganos. Simplemente podría estudiar el origen del universo. No se cansaría de estudiar el modo Asura y el modo de evolución de los duendes mascotas durante 10.000 años. Meng Mei también estaba muy tranquila. Volvió la cabeza y miró a los jugadores que estaban discutiendo el plan de batalla. Ella sintió que esta salida fue realmente fácil. Con estos tipos escoltándola, no necesitaba usar su cerebro ni su poder de combate. Todas estas personas son jugadores de tipo combate. Los 13 dioses demoníacos son los dioses demoníacos asesinos más fuertes reunidos por los jugadores. Su poder de combate supera cualquier vida trascendente evolucionada. Todos y cada uno de ellos son campeones PvP y talentos de combate de primer nivel. Es solo que no tienen el método de cultivo trascendente correspondiente, pero si los jugadores los hacen a medida, apenas pueden alcanzar el nivel principiante. En teoría, eran los más fuertes. Anuncios de Put Future. Después de todo, las verdaderas formas de Dicky, Caroline y los demás no eran seres vivos que luchaban puramente por la matanza. Incluso fueron relativamente amables. Ataquemos este primero, luego exploremos lentamente y muevamos las coordenadas una por una. Los jugadores se comunicaron rápidamente. Después de todo, nuestro pulpo gigante aquí no sabe nada sobre los de su propia especie. Es difícil imaginar cómo es la situación aquí. La expresión del jugador se oscureció. Según mis cálculos, el primero debería estar orbitando una estrella no muy lejana. Sin embargo, solo tiene una vida. Todavía tenemos que tener cuidado. Los jugadores respiraron profundamente. Ellos habían pensado cuidadosamente el orden para romper las coordenadas. Aunque no eran poderosos, todos estaban bien organizados. Formaron un grupo de expertos de 300 personas detrás de escena y dieron consejos a la comunidad de magos. Esta vez, se había estado preparando durante mucho tiempo y había planeado todos los aspectos. Según el plan, el primer Suicide Squad irá primero, dijo uno de los jugadores. ¡Uala! Un emperador celestial apareció en la nave espacial y rápidamente se apresuró a subir. Hermano, no tienes que volver con vida. Quemaré las monedas por ti después de que mueras. Alguien dijo. ¡Ay, qué importancia tiene! El Tearch celestial siguió volando hacia adelante con la cara seria. Mientras pagues suficiente dinero para comprar tu vida, está bien. ¿No es solo un poco de dolor? Recuerda cuidar bien de mi séptimo tío. Al ver esto, Caroline quedó atónita. Volviendo la cabeza hacia un lado, dijo, ¿no dijiste que solo tengo una vida? ¿Valoraban tanto estos dioses sus vidas? ¿Y todos los emperadores celestiales de abajo no temen a la muerte? En realidad, no todos los emperadores celestiales de nivel 7 podrían abrirse paso para convertirse en dios. 80 años era demasiado corto y, a menos que hubiera algunos de ellos, la gente común y corriente que llegaba al nivel del emperador celestial ya era su límite. En ese momento, la mayoría de los jugadores ya se estaban preparando para morir de vejez. Después de morir de viejos, estaban preparados para ir a la evolución de esporas de al lado y luchar. Ahora, antes de morir de viejo, podría hacer algunas contribuciones y ganar algo de dinero de bolsillo. Naturalmente, también estuvo muy bien. Su muerte sería más valiosa. ¡Walala! Este emperador celestial cargó hacia adelante. A lo lejos, un pequeño pulpo daba vueltas alrededor del planeta. Su forma era un poco diferente y en realidad tenía 2 cuernos de rinoceronte. Miró la insignificante forma de vida de nivel 7 y se sorprendió. Se enfureció al instante y su temperamento estaba tan mal como siempre. ¿De dónde vino esta hormiga? ¿Cómo te atreves a provocarme? Pensilvania. Murió instantáneamente y la sangre floreció. No debería ser diferente del pulpo gigante anterior. Recuerda recibir el dinero. Con un grito, murió en el acto. El pulpo con cuernos de rinoceronte quedó estupefacto. Se sintió extraño. Sin embargo, sucedió algo que lo confundió aún más. ¡Walala! Un rayo de luz descendió rápidamente. Un puño apuntó al Superman frente a ellos mientras descendía lentamente a lo largo del rayo de luz.
Estaba lleno de ira cuando dijo. Soy de la nebulosa M78, el gigante de la luz cósmica, Tina. Eres el malvado monstruo cósmico que mató a nuestro compañero miembro del clan emperador celestial de nivel 7. Quiero que pagues con tu vida. El pulpo con cuernos de rinoceronte se quedó sin palabras. 838. Este grupo de jugadores es realmente demasiado estable. Una vida para una vida. Caroline, que estaba mirando en secreto, quedó estupefacta al instante. Entonces, ¿esta fue la razón por la que estas personas enviaron deliberadamente a uno y lo mataron a golpes? Era de hecho. Tenía una buena razón y pruebas. Siento que he visto esto antes. Fue lo mismo cuando luché contra los dioses de los tres pilares. Caroline recordó cierta escena y dijo sin palabras. ¿Pero por qué sus dioses no hicieron ningún movimiento contra un simple monstruo del universo celestial de nivel emperador? ¿Deberíamos continuar enviando potencias celestiales de nivel emperador? Te acostumbrarás. La linda chica también sintió que no podía soportar mirarlos directamente. Sintió que estas personas la habían avergonzado por completo delante de Caroline. Ya no le quedaba cara. Y NBSP. Tos, tos, tos. Meng-Mei tosió 2 veces. Palabras de apertura, este es su sentido ritual. Aunque es una acción innecesaria, sigue siendo genial gritar y meterse en el personaje. Después de todo, ser guapo es cosa de toda la vida. Aunque Meng-Mei era un pescado salado serio, todavía entendía muy bien el carácter de este tipo. En cuanto a las potencias celestiales de nivel emperador, solo están probando las aguas, después de todo, eran demasiado buenos escondiéndose. Si pudieran exponer la fuerza de un emperador celestial para resolver el problema, estarían decididos a no exponer el poder de combate de un dios. También podemos entrenar a nuestras tropas. Meng-Mei sonrió y dijo. Dicen que esto se llama, estable. ¿Estable? Caroline también se rió, sintiendo que era muy interesante. Walala. XT. El pulpo con cuernos de rinoceronte quedó ligeramente aturdido. Otro emperador celestial ridículamente pequeño. ¿Cómo se atrevía a provocarlo con tanta audacia? Sin embargo, su apariencia era un poco diferente. Era una criatura hecha de elementos ligeros y parecía muy misteriosa. Al mismo tiempo, sintió que la otra parte estaba en un espacio-tiempo de pensamiento extremo y aterrador. En realidad era 100 veces la velocidad normal. ¿Tú, eres un descendiente de sangre pura de un dios? ¿Perfección innata 100% en el camino del pensamiento? Se transmitió el sentido divino del pulpo con cuernos de rinoceronte y dijo sorprendido. Un linaje tan noble es aterrador. Se puede decir que eres invencible entre los emperadores celestiales. Los otros emperadores celestiales en el mismo reino son como hormigas inmóviles a tus ojos. La dimensión del tiempo es suficiente para golpearlos. Debes saber que incluso yo, el descendiente de un dios, conocido como la raza más fuerte en el reino emperador celestial, no soy tan aterrador como tú. Solo puedo ingresar una velocidad de 53 veces la velocidad normal, pero... El pulpo gigante con cuernos de rinoceronte rugió enojado y su voluntad divina estalló. ¿Y qué si eres el doble de rápido que yo? El tamaño de mi cuerpo es suficiente para aplastarte hasta la muerte. ¡Qué lamentable error espacial! Auge. El pulpo rinoceronte gigante explotó por completo. Los dos intercambiaron golpes en un instante y lucharon locamente hasta la cima. Todo tipo de luz divina aterradora destellaron. En apenas unos minutos, debido a la gran diferencia de tamaño, los jugadores volaron por los aires. El siguiente segundo, el rayo de luz siguió descendiendo. Una existencia se arrastró a lo largo de la enorme luz blanca. Nebulosa M78, país del soldado ligero, Tiller. ¿Eres tú quien mató a mi hermano Dinah? Maldita sea, te voy a matar. Voy a vengar a mi hermano. Rugió de ira, con lágrimas brillando en el rabillo de sus ojos. El pulpo gigante con cuernos de rinoceronte se detuvo por un momento y de repente se rió con arrogancia. ¿Venganza por tu hermano? Solo estás buscando tu propia muerte. Anuncios de Put Future. En el otro extremo de la viga, dentro del globo ocular, frente a una formación de teletransportación. Póngase en fila. ¿Quién quiere ser el próximo? Póngase en fila. Un guerrero Asura Dao estaba parado frente a la puerta de luz. A través del descenso del rayo de luz, puedo transformarme en una criatura elemental e ir a la batalla para entrenar mi poder de combate. Es una oportunidad única. Es raro ver a un paleto con un cuerpo tan grande, sin embargo, también les costaría a los peces gordos de los dioses controlar la lupa detrás de escena y ayudar a distorsionar las leyes, por eso son 100.000 monedas por sesión. ¿Me están robando? ¿Tan caro?
Cuenta conmigo. Soy el próximo. Innumerables personas se alinearon de manera ordenada. Al ver esto, Caroline volvió a quedar estupefacta. Ella se llenó instantáneamente de emociones. En realidad, existía un modelo de cobro de tarifas. Era simplemente demasiado bueno para ganar dinero. Este viaje fue realmente muy interesante. Vio todo tipo de cosas interesantes. En el vasto universo, el pulpo con cuernos de rinoceronte masacró los cadáveres en el suelo. Pero estaba muy confuso. Aparte del primer cadáver, que tenía un cuerpo físico después de matarlo, absorbió una gran cantidad de energía y probó la dulzura. Después de matar a los otros expertos, todos se convirtieron en puntos de luz y desaparecieron. No quedó energía atrás. ¿Era esta una característica especial de esta raza misteriosa y desconocida? Sin embargo, es simplemente impactante que tantos dioses de sangre pura de nivel 8 puedan ingresar al espacio-tiempo completo de alta dimensión. El pulpo con cuernos de rinoceronte pensó para sí mismo. Se siente como si hubiera destruido un hormiguero y todos ellos buscan venganza locamente. Es muy probable que sea una carrera que mueve el universo la que está pasando, y al final todos me buscan para vengarse. Había bastantes especies de este tipo en sus recuerdos heredados. Son estas criaturas. Son demasiado estúpidos. Son tan apasionados, tan emocionales, y todos están aquí para vengar a sus hermanos. Son simplemente una raza estúpida. Este método de los hermanos Calabash de salvar a sus abuelos, uno por uno, rugiendo y vengándose del que estaba al frente, de hecho lo ridiculizó en secreto. Solo atacando juntos podrían representar una gran amenaza para él. Pero todavía puedo matar a algunos más. Él rió. Auge. Esta batalla duró mucho tiempo. Ah, ¿por qué hay tantos de ustedes? El pulpo con cuernos de rinoceronte gritó de dolor. Sintió que estaba más allá de su poder. Había demasiados y estaba a punto de agotar su fuerza física. El pulpo con cuernos de rinoceronte había perdido la cuenta de cuántos emperadores celestiales había matado. ¿Más de 30? ¿Más de 40? Era como una montaña de huesos. Al mismo tiempo, todos se convirtieron en luz al final, sin dejar energía atrás. Auge. Otro Ultraman había descendido. Miró al pulpo herido con cuernos de rinoceronte y rugió enojado. Su sangre estaba hirviendo y su voluntad divina hacía temblar la tierra. Quiero vengarme de mi pueblo. Incluso si tengo que sacrificar mi vida, no lo dudaré. No, tú también morirás. El pulpo con cuernos de rinoceronte estaba lleno de miedo. Vamos a parar. No deberíamos habernos herido a los dos. Anuncios de Put Future. Ah. Ultraman rugió fuerte. Mis compañeros de tribu han usado sus propias vidas para obligarte a llegar a este punto. Estás cubierto de sangre. ¿Cómo puedo fallar en el último paso? Has matado accidentalmente a uno de los miembros de nuestro clan. Ahora que llevamos tanto tiempo luchando, no podemos vivir bajo el mismo cielo. Nuestro clan definitivamente te matará. El clan Asura Alman nunca ha tenido miedo de una batalla. Dijo en voz alta. El pulpo con cuernos de rinoceronte estaba conmocionado y enojado al mismo tiempo. Estáis todos locos. ¿Cómo podría haber un loco así en el universo? Sin embargo, el pulpo se burló y pensó. ¡Qué tonto! Los provoqué casualmente y fingí estar gravemente herido. Vinieron a mí y siguieron viniendo a morir. Ahora que he matado a la mayoría de ellos y los he agotado, déjeles experimentar la desesperación del universo. Auge. Un aura aterradora estalló. Era como si hubiera descendido una criatura aterradora. El espacio fue destrozado y un verdadero dios del universo apareció en esta tierra de la nada. Era una criatura humanoide blanca del tamaño de un humano común y corriente, y era tan flexible como el pudín de tofu. Sentir desesperación. Se giró y miró a Head Ultraman como si pudiera imaginar el miedo y la desesperación en sus ojos. ¿Sabías? El pulpo gigante que acabas de ver fue matado por mí hace mucho tiempo. Me escondí en su cuerpo para cultivarme. Y eres una raza tan estúpida. Ni siquiera sabes a lo que te enfrentas. Avanzó paso a paso y resopló con frialdad. Estoy usando esta criatura pulpo como mi fuerza oculta para atraerlos a la muerte. Te estoy atrayendo para que vengas y me mates. Detestable. Ultraman, que estaba del otro lado, estaba conmocionado y lleno de desesperación. Eres un dios, pero te has escondido tan profundamente. Obviamente, podría aplastarnos a los emperadores celestiales directamente, pero aún así se escondió detrás de escena y nos engañó deliberadamente para que muramos. Era simplemente un descarado. El cuerpo principal pudo suprimir nuestras habilidades. En el vasto universo, aquellos que no saben esconderse nunca vivirán hasta el final.
Esta criatura del pudín de tofu tenía las manos detrás de la espalda mientras estaba en el aire. Caminaba lentamente en el aire, como si estuviera subiendo una escalera. Tú. Head Ultraman se sorprendió y se quedó sin aliento. Estoy tratando de tentarte para que juegues. La criatura blanca dijo con indiferencia. Cuando viste que estaba cubierto de heridas y al borde de la muerte, no estuviste dispuesto a irte. Incluso usaste tu propia vida como una apuesta y seguiste viniendo a morir, queriendo darme el golpe final. Pensaste que si atacabas de nuevo, podrías matarme. Al mismo tiempo, si te quedaras a mitad de camino, todos los sacrificios de tu raza serían en vano. Cuanto más pagabas, menos dispuesto estabas a parar. Al final, se formó un ciclo interminable y yo te arrastré al abismo. Head Ultraman estaba furioso. No perderemos. Ya has perdido. Ya es extraordinario que una raza tenga tantos emperadores celestiales. La criatura blanca le dio unas palmaditas suaves. Auge. La criatura que se hacía llamar Ultraman murió instantáneamente. Este dios de aspecto extraño se paró en el vacío y dijo con indiferencia. Estas criaturas son extremadamente pequeñas. Se puede decir que son las criaturas más pequeñas que he visto en mi vida. Sin embargo, incluso con su tamaño, poseen una fuerza de combate tan exagerada. Se puede ver que sus talentos genéticos y técnicas de cultivo deben haber sido excavados en un grado extremadamente maduro. Si puedo robar sus genes y sus técnicas de cultivo, entonces lo haré. Sabía que esta era una gran oportunidad. Ahora era una criatura de triple geno y todavía se estaba preparando para su cuarto linaje. ¿Pero con qué talento de linaje de civilización se suponía que debía fusionarse? Afectaría el potencial de uno. Como muchos dioses que podían volar por el universo y poner un pie en planetas, también había viajado a algunas civilizaciones de bajo nivel. Estaba muy insatisfecho con sus genes y técnicas de cultivo inmaduras, y el poderoso linaje de una civilización de alto nivel no era algo que pudiera codiciar. Estaba muy satisfecho con esta civilización. Sus genes de línea sanguínea son muy especiales. Su método de cultivo de línea de sangre debe haber sido deducido y madurado hasta el límite para tener un poder de combate tan exagerado. Su método de cultivo de línea de sangre ni siquiera se limita al reino actual, es muy probable que alcance el reino final. Estaba muy insatisfecho con los 3 genes que había obtenido anteriormente. Ahora, finalmente había un gen poderoso frente a él. También había una correspondiente técnica de cultivo madura y poderosa. Después de integrarlo en su cultivo, su fuerza de combate definitivamente sería exagerada y aumentaría enormemente. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar. Auge. La luz blanca volvió a parpadear y una existencia lo suficientemente poderosa como para aplastarlo y amenazarlo había descendido. Otro más había aparecido. En realidad era un dios. Nebulosa M78, el guerrero cósmico del país de la luz, Ultraman, el mayor pilar de la luz, Dios. ¿Eres tú quien mató a tantos de los miembros de mi clan? La criatura del pudín de tofu blanco se quedó sin palabras. 839 aterrador hasta este punto. En ese momento, Caroline estaba estupefacta. Ella había tomado completamente en serio a estos jugadores. Escondieron su fuerza y lograron pescar un pez grande. La otra parte estaba escondida en el espacio interior y envuelta en la energía interna del pulpo gigante. Él se había escondido deliberadamente, e incluso ella no lo había notado y lo había ignorado directamente. Sin embargo, era obvio que la otra parte también quedó estupefacta al instante. Estas extrañas formas de vida que se hacían llamar Ultraman tenían la fuerza de los dioses. No los sacaron antes y mataron instantáneamente al pulpo cuerno de rinoceronte. En cambio, liberaron a innumerables emperadores celestiales de nivel 7 para que se enviaran a la muerte. En ese momento, los jugadores estaban discutiendo entre ellos. ¿Entonces no es un pulpo gigante? ¿El pulpo gigante murió hace mucho tiempo y solo queda su caparazón? Lo sabía. Los pulpos gigantes no parecen tener mucha inteligencia. ¿Cómo pueden ser tan siniestros? No tenemos mucha suerte. Al principio nos encontramos con uno problemático. Afortunadamente, somos inteligentes y más cautelosos que él. Pen pen pen. Los 2 grandes dioses instantáneamente comenzaron a pelear. Había que decir que como el camino del dios de la matanza de Asura, el trascendente con el poder asesino más fuerte, junto con varias armas divinas con leyes distorsionadas y un cuerpo del tamaño de una hormiga, en realidad pudo luchar de manera uniforme con su oponente. En el momento en que hizo un movimiento, anuló directamente la tendencia descendente anterior.
Después de todo, ¿cómo podrían compararse los mejores jugadores de la clasificación con los jugadores comunes cuando tenían los cuerpos más poderosos? O mejor dicho, este dios era demasiado débil. Era demasiado débil. Tenía un reino, pero no tenía ningún poder de batalla correspondiente. Quizás, en primer lugar, sus genes no eran los principales genes de batalla. Para empezar, era una raza biológica que no era de tipo combate. Parecía que era un talento racial parásito que podía entrar en el cerebro de la otra parte y controlar el cuerpo de la otra parte. Auge. La lanza más fuerte. XT. Este Ultraman agarró suavemente el aire. En realidad es, distorsión de las leyes. La criatura blanca dios gritó horrorizada. No solo es descendiente de un dios de rango 8, sino que también es descendiente de un dios de rango 9. Tienes una parte de un órgano mágico fusionado con carne y sangre. Echó a correr. Anuncios de Put Future. ¿Puedes correr? En el segundo siguiente, los dioses de la guerra del camino Asura descendieron uno tras otro. La criatura blanca quedó completamente atónita. 13 dioses. En realidad ¿no dijeron que ya eres el único ser más fuerte en esta carrera? El guerrero Asura Dao lo rodeó y dijo en estado de shock. Hay un total de 13 existencias más fuertes en la carrera. ¿No es eso natural? Hermanos, vayamos al grano y combinemos. Saca a relucir el poder de combate que tenías cuando derrotaste a los dioses de los 3 pilares. Estallido. Una criatura de ley de nivel supremo hizo su movimiento. Quedó completamente rodeado y instantáneamente derribado por la fuerza. Las 13 hormigas tenían una fuerza inmensa. Lo llevaron de regreso y le dijeron: por cierto, ¿conoces al dios de la creación? La criatura del pudín de tofu. Hasta ahora todavía no había reaccionado. Esa aterradora criatura mágica de ahora podría ya ser capaz de alcanzar el pico legendario del 9º rango y poner un pie en el camino del inframundo. Estaba tan sorprendido que su mente se quedó en blanco. Los jugadores sacudieron la cabeza y suspiraron. Entonces, ¿sabes acerca de los dioses antiguos y el budismo? O, si lo digo de esta manera, es posible que no entiendas la batalla épica entre el linaje del verdadero Ki y la radiación y el linaje de las criaturas elementales. Todo el universo y los cielos circundantes fueron destruidos y sacudidos. La criatura del pudín de tofu se quedó sin palabras. Estas pequeñas criaturas comenzaron a discutir. Parece que es otro paleto del campo. Así es. Ni siquiera sabían de la feroz guerra que tuvo lugar en aquel entonces. Probablemente sea otra civilización rural y remota. Suspiro, qué solitario. La criatura se burló. Esta gente le estaba mintiendo otra vez. Fue extremadamente descarado. ¿Qué dios de la creación? ¿Un gran ser que creó el universo entero, existió realmente? No creía que habría guerras en el superuniverso. Fue simplemente ridículo. Sin embargo, aunque los universos de nivel inferior exteriores son muy basura, débiles y ni siquiera tienen los medios para usar pseudo-leyes de nivel 9, el universo es de hecho un super tesoro. Hay energía andante con forma humana con una fuerza de combate muy débil en todas partes. En ese momento, los jugadores estaban encantados. Si lo dividimos y nos lo comemos, obtendremos grandes ganancias. Maldita sea, este vasto dios de rango 8 probablemente sea suficiente para que algunos dioses de rango 9 se abran paso, ¿verdad? Soy rica. Fue una agradable sorpresa encontrar un beneficio tan rico en su primer intento. Anuncios de Put Future. Pronto, esta criatura de tamaño humano, que era una criatura súper enorme, que era un gigante de 10,000 pies, fue enviada instantáneamente al globo ocular. Innumerables criaturas diminutas parecidas a hormigas caminaban de manera ordenada. Este lugar es un superespacio-tiempo doble. ¿Y un enorme espacio del alma? De hecho, parece incluso distorsionar las leyes. La criatura del pudín de tofu estaba extremadamente sorprendida. Sabía que solo un señor supremo del universo de nivel 9 podría dominar este tipo de tecnología de civilización. Vaya. Fue enviado rápidamente al banco de pruebas. Se sintió extremadamente humillado cuando vio que las hormigas lo estudiaban. De repente, su expresión cambió ligeramente. Era una pequeña deidad cubierta de porcelana blanca que lentamente se acercaba a él, exudando un aura aterradora que lo impedía moverse. Estaba completamente conmocionado. Esas criaturas me mintieron de nuevo. Dijeron claramente que los 13 eran los más fuertes, pero al final, apareció otro cuyo nivel de cultivo ni siquiera puedo ver, desde el principio hasta el final, no se puede confiar en una sola palabra. Rápidamente activó su visión psiónica y vio una escena extremadamente aterradora. Era una criatura cubierta de energía de color rojo oscuro.
El rojo oscuro era el color del tejido carnal nomológico que había fusionado perfectamente el alma y la carne. La perfecta criatura de color rojo oscuro frente a él, la fusión significaba. Era la legendaria fusión 100% carne. Este es el legendario el Señor Supremo del Universo. Era un gran taoísta que había trascendido las leyes del universo. Es una existencia incomparable que puede gobernar todo un sistema solar. Estaba extremadamente asustado, sintiendo como si hubiera caído en un abismo. Una raza tan pequeña de seres vivos en el universo, ¿cómo podría esta nave espacial con forma de globo ocular tener tal? Caroline miró con gran interés a esta nueva criatura, mientras le transmitía su sentido divino. ¿Nombre? ¿Carrera? ¿Edad? ¿Un talento energético? Su Majestad Mikkel. Mi nombre es Mikkel y soy del clan Overmind. La criatura blanca parecida a Tofu respondió rápidamente. ¿Podemos descender al espacio de baja dimensión para comunicarnos? Mantener una frecuencia tan alta es realmente. En un espacio-tiempo tan terriblemente rápido, no podría vivir más de 2 meses. ¿Cómo podría no estar asustado? Nadie estaba dispuesto a conducirlo a menos que estuvieran en una batalla. ¿Espacio y tiempo de baja dimensión? Caroline estaba un poco aturdida. Se vieron obligados a permanecer en un espacio y tiempo limitados en todo momento, a diferencia de estos dioses libres que podían ajustar su velocidad espacial y temporal de alta dimensión en cualquier momento. Vaya. De repente, una figura transparente descendió lentamente del vacío, como una proyección. Dios antiguo, Caroline se apresuró a inclinarse. Mikkel se asustó tanto que perdió la cabeza. Incluso el Señor Supremo del Sistema Fluvial, un poseedor de Dao que había trascendido las leyes del universo, tuvo que adorarlo. ¿Qué tipo de existencia tabú era esta en el universo antiguo? Sintió que su vida había sido completamente trastornada. 840 Capítulo 847. Civilización misteriosa y aterradora. Un dios súper antiguo. Caroline hizo una leve reverencia. A un lado, muchos jugadores también se inclinaron respetuosamente y no se atrevieron a emitir ningún sonido. Nadie se atrevió a buscar la muerte. Sus corazones temblaron. Resultó que este pez gordo había estado prestando atención a los asuntos aquí todo el tiempo. Sin embargo, era natural. Sería extraño si los dioses antiguos no prestaran atención a Caroline ni al pequeño mundo del universo. ¿Tiene alguna duda sobre la dimensión del tiempo? Dijo el dios antiguo en voz baja. Caroline asintió con la cabeza, ignoró a la supercriatura indomable en la plataforma experimental a su lado y dijo en voz baja. De hecho, parecemos ser diferentes de los seres vivos fuera de la civilización. Wala. Caroline lo agarró suavemente. Mientras el dios blanco de la mente suprema gritaba y entraba en pánico, de repente agarró uno de sus espacios internos y abrió una puerta espacial. Walala. El tiempo y el espacio estaban ligeramente distorsionados. Era una ciudad con un estilo único. Había muchas criaturas con forma humana, que eran tan suaves como el tofu y tan grandes y pequeñas como gusanos cerebrales en el edificio de piedra negra. Caminaban por las calles, conversando y hablando. Eran los descendientes que la mente suprema llevó consigo. Sin embargo, estas criaturas daban a la gente una extraña sensación de falta de armonía. Era como si estuvieran en una dimensión temporal diferente. Todos los seres vivos del mundo eran tan lentos que casi parecían estatuas. Era como si hubiera 2 flujos de tiempo diferentes. Claramente, el flujo del tiempo y del pensamiento en su ciudad era extremadamente lento, lo cual era normal. Deberían ser criaturas ordinarias de los cielos ordinarios. Nosotros, en cambio, somos muchísimo más rápidos que ellos. Dijo Caroline. Así es. El dios antiguo respondió. La repentina llegada de Shuzi en este momento fue algo que él mismo no esperaba. Aunque ya había adivinado que tarde o temprano descubrirían su anormalidad cuando llegaran al espacio exterior y vieran una civilización espacial real. Sin comparación, sería imposible descubrirlo. Pero una vez que lo comparara con el mundo exterior, definitivamente lo descubriría. Un día era el doble y, en ese momento, era 100 veces más largo. 100 años en un día equivalían a un dios. A esta velocidad aterradora, la esperanza de vida que podía vivir era de solo 3 meses. Anuncios de Put Future. ¿Qué opinas? El dios antiguo se rió. Caroline guardó silencio por un momento, antes de decir honestamente. La diferencia en el flujo del tiempo es solo relativa. De hecho, hemos vivido durante tanto tiempo. ¿Cuáles crees que son las ventajas? Preguntó el dios antiguo. Caroline organizó sus pensamientos y dijo. En tal situación, la civilización se desarrollará a una velocidad inimaginable.
con rápidos ciclos itinerantes, nacimiento, envejecimiento, muerte y enfermedad, la velocidad a la que se desarrolla la civilización de un mundo será terriblemente rápida. ¿Cuáles crees que son las desventajas? Preguntó de nuevo el dios antiguo. ¿Desventaja? Esta vez, Caroline guardó silencio por un momento. Después de pensar por un momento, dijo: si hablamos de desventajas, no hay ninguna desventaja real, porque de hecho he vivido durante mucho tiempo. Si hablamos de desventajas, a sus ojos, en realidad somos simplemente criaturas flotantes, que vivimos y morimos todos los días. Es muy triste. Después de todo, una civilización que había existido durante decenas de miles de años solo existió en realidad durante unos pocos años. Eso fue realmente patético. El dios antiguo sonrió. Nosotros, la raza civilizada, somos una raza maldita. También se puede decir que somos una raza que ha sido bendecida. Otro compañero taoísta y yo una vez pedimos una existencia indescriptible. Pagamos un precio inimaginable para obtener esta maldición. En el momento en que sus palabras cayeron, los cielos y la tierra se pusieron patas arriba. Dios, el insecto cerebral, quedó atónito. ¿Cómo podría existir un tabú universal tan aterrador? Para arreglar con fuerza una carrera en un espacio-tiempo de alta dimensión y acelerarla. Cielos. Esta fue la aceleración de una carrera individual. No está acelerando el espacio. La mente suprema no pudo evitar gritar en su corazón. Sabía mucho y había algunos registros de existencias prohibidas del noveno paso en sus recuerdos heredados. Tales existencias rara vez manejaban las disputas de los ríos bajo su mando. Este tipo de Galaxy Overlord podría crear un pedazo de tierra y distorsionarlo en un espacio-tiempo de alta dimensión, alcanzando una velocidad máxima de 100 años por día. Podría deducir un mundo de alta velocidad en su interior para completar cierta investigación. Distorsionar con fuerza el tiempo y el espacio y permitir que la vida ordinaria en todo el espacio tenga el proceso de pensamiento de un dios de nivel 8 fue simplemente una exageración. Incluso a una potencia del noveno paso le resultaría difícil imaginar que pudiera hacer esto. Sin embargo, eso estaba acelerando todo un espacio. Y frente a él era aún más aterrador. No era espacio, se aplicaba a cada forma de vida individual. ¿Qué significó esto? No había necesidad de permanecer en la jaula espacial acelerada de alta dimensión. Cuando salía al mundo exterior, sin importar a dónde fuera, aún podía acelerar así. Estoy muerto. Definitivamente estoy muerto. Es incluso más aterrador de lo que imaginaba. No solo es un gran taoísta de nivel 9 que ha trascendido el universo, sino que es muy probable que tenga los secretos de un mundo y un universo aún más elevados. Sabía que definitivamente iba a morir. ¿Qué civilización de dimensión superior tan aterradora y misteriosa era esta? XT. Anuncios de Put Future. En cuanto a Caroline, cuando escuchó esto, su corazón tembló. Te comunicaste con cierta existencia en la antigüedad y distorsionaste eternamente nuestra raza en el espacio-tiempo de alta dimensión. ¿Podría ser el dios de la creación? Según la historia, se podía comunicar con el dios de la creación. Era la materialización de las leyes del universo y simbolizaba algún tipo de intercambio equivalente. El dios demonio Medusa de antes obtuvo una oportunidad a través de un intercambio equivalente y entró en la tierra de origen de todas las cosas. Sin embargo, también pagó un precio bastante alto y finalmente desapareció en un espacio-tiempo inexplicable. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Los jugadores también quedaron completamente conmocionados. ¿Es muy probable que sea el dios de la creación? Si no es así, ¿podría ser uno de nivel 10? Los jugadores tenían una suposición similar. ¿Es él el padre del venerable soberano? ¿Ese universo está en la cima del 10º nivel? Todos los mitos y la historia antiguos estaban ocultos más profundamente de lo que uno podría imaginar. No tuvieron tiempo para pensar. En ese momento, el dios antiguo simplemente reveló su origen y sonrió. Nuestra raza ha estado viviendo en una dimensión superior durante mucho tiempo. Estamos por encima de las infinitas civilizaciones espaciales y por encima de todas las cosas. Si quieres comunicarte con las civilizaciones de baja dimensión en el mundo exterior, tendrás que reducir tu dimensión y convertirte en una criatura con un espacio-tiempo de bajo pensamiento antes de poder comunicarte con ellas. Cacha. El dios antiguo agarró suavemente una espada antigua y la clavó en el suelo. Esta es la espada que rompe la bendición. La oración de aquel entonces también consideraba este factor. Con él, uno puede controlar la velocidad de pensamiento por un corto tiempo y entrar en una dimensión inferior.
Es como si un humano ocasionalmente quisiera detenerse y observar cuidadosamente las ridículas hormigas en el suelo y escuchar su conversación. Dijo el dios antiguo con indiferencia. Caroline agarró su espada. Era muy normal y no tenía ninguna percepción. Su telequinesis divina era incluso tan precisa como el nivel de partículas. Sintió cada partícula de metal y no sintió nada inusual. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que podía ajustar la velocidad de su pensamiento. Esta era la habilidad de un dios de octavo rango en el camino del octavo rango. Sin embargo, ella no lo sintió en ese entonces. Ahora que había completado el noveno paso, podía sentir la verdadera existencia del octavo paso. ¡Walala! Rápidamente bajó su dimensión y redujo el flujo de tiempo a la velocidad más normal, pero la velocidad era exactamente la misma que la velocidad normal de la Tierra. Vio que la ciudad de la mente suprema se movía rápidamente como si el mundo hubiera cambiado. En una civilización de baja dimensión, basta con jugar y ver las costumbres locales. El dios antiguo se rió y dijo, ¿no dijiste que estas civilizaciones no tienen existencias poderosas? Tampoco es que sean de un nivel demasiado bajo. Sin embargo, al final, todavía tenemos que considerar la guerra entre nuestros universos enemigos. Este es el verdadero negocio. Sí. Caroline reconoció rápidamente. 841 Capítulo 848, Historia verdadera. Al mismo tiempo, no permitamos que nuestro linaje trascendente se filtre. Walala. Tan pronto como el dios antiguo terminó de hablar, desapareció. Con la espada larga en la mano, Caroline sintió una misteriosa y confusa sensación de salud. Sintió que una parte del poder de su dios, que había perdido y no podía controlarle, había regresado por completo. Terminé. El insecto cerebral, la mente de Dios, estaba zumbando y sabía que iba a morir. Es demasiado aterrador. Un residente eterno en la dimensión superior del espacio-tiempo del universo, una civilización espacial súper misteriosa. Pensar que solo estaba tratando de robar sus líneas de sangre y sus extraordinarias técnicas de cultivo. Y todavía tienen un oponente aterrador, una guerra entre civilizaciones espaciales de alto nivel. Esos tipos astutos no me mintieron. Los jugadores del equipo se sorprendieron al escuchar eso. Miraron la antigua espada larga. Joder. Eran ricos. Mientras encontremos una manera de acercarnos a esa espada larga, nosotros, los dioses que hemos atravesado, también podremos resistir esa maldición. Podemos ajustar nuestro espacio-tiempo de alta dimensión y sincronizarlo con el tiempo de la Tierra. Sin embargo, ¿cómo decirle esto a Caroline es un problema difícil? Además, es solo temporal. Parece que no podemos seguir boicoteándolo. Los jugadores discutieron el futuro en voz baja. Sintieron que la verdad era demasiado aterradora. En cuanto al dios de la mente suprema, sus rostros estaban llenos de conmoción, confusión y desesperación. En este momento, era obvio que era un paleto que nunca había visto el mundo y al instante se asustó. Después de todo, sus ganancias se debían a lo que habían visto y oído hoy, no al dios de la mente suprema. ¿Cuál fue la ganancia de un paleto? Capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Siguieron publicándolo en Internet. Mientras tanto, afuera Internet hervía de emoción. El espacio-tiempo de alta dimensión fue arreglado. La diferencia de tamaño era enorme. El primer pulpo gigante fue una coincidencia, pero ¿qué pasa con el segundo? Solo cuando vieron las otras civilizaciones espaciales se dieron cuenta de la diferencia entre sus propias civilizaciones. Eso es aterrador. En los cielos que gobernamos, incluso los mortales ordinarios pueden fijarse en un espacio-tiempo de alto nivel que solo los dioses pueden disfrutar. No es de extrañar que antes no pensáramos que era obvio. Incluso sintió que su fuerza era un nivel más alta que la de un emperador celestial de nivel 7. Resultó que los dioses también tenían un camino hacia el nivel 8. Es que lo tenemos todos juntos, así que no lo notamos. Quizás algunas existencias poderosas de noveno grado también puedan distorsionar las dimensiones superiores de los mortales y atraer seres vivos, pero definitivamente no pueden hacerlo en un grado tan exagerado. Innumerables internautas estaban discutiendo y discutiendo acaloradamente sobre ello. Hubo todo tipo de discusiones. Anuncios de Put Future. Este sentimiento podría usarse como analogía. Solo después de ir de vacaciones al campo se dio cuenta de la superioridad de vivir en la ciudad. Después de todo, él había nacido en la ciudad y no tenía idea de lo feliz que era. En ese momento, el famoso maestro de evaluación y análisis, el corredor del Monte Aruna, finalmente salió a decir: tos, tos, tos. Hola a todos. Déjame hacerte un análisis.
Como todos saben, esos dos bastardos me abandonaron y todavía estaba trabajando como loco delante de las narices de Dicky. Todos quedaron atónitos. Este tipo había sido abandonado y solo podía esconderse en la corte celestial de los 7 reinos para navegar por los foros. En mi opinión, la misteriosa historia de la antigua civilización mitológica y la era de la civilización que superó a los dioses antiguos se han desentrañado por completo hasta ahora. En primer lugar, déjame analizar las razones del tamaño. Nuestra civilización es muy pequeña. No lo comparamos antes, pero ahora podemos verlo. Desde el tamaño del mundo en la temporada del dios de la luna hasta el dios del insecto cerebral frente a nosotros. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que seamos pequeños? No diré mucho, todos ustedes saben que a pesar de que son todos santos del teclado, son rápidos para abrirse paso, pero su poder de combate es bajo en el mismo ámbito. Podemos llamar a nuestra civilización una civilización de tamaño pequeño. Entonces, ¿cómo un dios antiguo de tamaño pequeño y otra existencia aplastaron a los seres tipo 9 de tamaño regular de otros mundos? Todos asintieron. En el mismo sistema, su poder de combate, naturalmente, estaba lejos de ser suficiente. ¿Podría ser que un dios antiguo con una vida útil infinita hubiera acumulado suficiente fuerza de combate para compensar la diferencia de tamaño? Hay que saber cómo lograron los dos convertirse en tiranos del 9º paso. En primer lugar, tenemos que entender cuál es la ventaja fundamental de tener un cuerpo grande. Con una enorme cantidad de energía, si fueras una hormiga y tu oponente fuera un gigante en el mismo reino, tu energía sería 1 y su oponente tendría 10.000. ¿Cómo podrías luchar? No podemos luchar, esta es la razón fundamental. Todos asintieron nuevamente. De hecho, esta fue la base. Entonces, ¿hay alguna forma de compensar la falta de energía con un cuerpo pequeño? Personalmente creo que sí, pero ¿qué método? El arte misterioso de las 9 revoluciones. Había innumerables vidas en su cuerpo. Si hubiera 1 billón de vidas en su cuerpo, la cantidad de energía sería igual, ¿verdad? Si uso el verdadero cuerpo de Pangu para expandirlo al mismo tamaño, ¿no será uniforme la brecha? 9 revoluciones, misteriosa transformación artística. Tan pronto como estas palabras cayeron, todos sintieron como si un rayo los hubiera caído en un día despejado. El misterioso arte de las 9 revoluciones era de hecho la única forma de derrotar a un cuerpo grande. Cuantos más seres vivos contuviera el misterioso arte de las 9 revoluciones, mayor sería el horno de energía que proporcionaría. Al final, se podría compensar de otra manera la brecha energética en el tamaño corporal. Sin embargo, el antiguo poder de combate que el corredor del Monte Aruna había analizado era más que eso. Su siguiente paso hizo que a todos se les salieran los ojos de las órbitas. Te equivocas otra vez. El misterioso arte de las 9 revoluciones no es la única forma de restaurar el tamaño del cuerpo. Anteriormente, supusimos que el Hermes caído cultivaba ki genuino y era una existencia antigua como el ancestro taoísta. Por supuesto, utilizó el método de cultivo taoísta definitivo, el arte misterioso de las 9 revoluciones. Entonces, ¿qué tipo de técnica budista definitiva utilizó el dios antiguo para compensar la brecha del nivel 9? Las mentes de todos zumbaron y apareció un término en sus mentes. Los dioses de los 3 pilares. Infinito. Resonancia de la gente. Este cuerpo dorado de trascendencia también podría hacer lo mismo. En ese caso, como antepasados de los linajes budista, taoísta y budista respectivamente, estos dos tendrían cada uno su propia manera de compensar la falta de tamaño corporal y fuerza de combate en la etapa posterior. Encaja perfectamente. En realidad encajaba perfectamente. Innumerables personas se quedaron sin aliento, como si se hubiera ensamblado una pieza del rompecabezas. Es obvio que estas dos existencias han pasado mucho tiempo estudiando al extremo las técnicas de línea de sangre y tipo de cuerpo, por lo que naturalmente compensaron la falta de tamaño corporal. Entonces, ¿de dónde obtienen su tiempo? Algunas personas definitivamente dirán, ¿no tienen una esperanza de vida infinita? ¿Cómo podrían no tener tiempo? Bien. Tienen una esperanza de vida ilimitada, pero no importa lo increíbles que sean, les es imposible conquistar todas las civilizaciones. De lo contrario, Dicky, Caroline y los demás no querrían utilizar a todos los seres vivos para ayudarles a deducir sus técnicas de cultivo. Todos guardaron silencio. Algunas personas ya deberían haberlo pensado. La era antigua debe ser la misma que la actual. Planeaban utilizar toda la civilización para ayudar con la deducción, se lanzó un viaje al oeste, pero la velocidad de las civilizaciones normales era demasiado lenta.
Decenas de miles de años fueron en realidad decenas de miles de años. Para entonces, ¿no sería muy difícil sobrevivir? Si fuera usted, ¿qué haría? XT. Anuncios de Put Future. Todos sintieron que un escalofrío les recorrió la espalda. El tiempo se aceleró. Una palabra apareció en su mente. Sí, tal como todos pensaban, ¿qué tan bueno sería si 10.000 años se convirtieran en 3 meses? Por lo tanto, los dos dioses antiguos, en este momento, a un gran precio, rezaron a cierta existencia para que toda la civilización entrara en el espacio-tiempo de alta dimensión más extremo del universo. Toda la civilización, incluido usted mismo, consumirá su vida más rápido. ¿Tienes miedo? Por supuesto que tengo miedo. Incluso un rango 9 con una vida útil de aproximadamente 100.000 años solo viviría de 3 a 4 años en realidad si permaneciera en ese espacio-tiempo de alta dimensión para siempre. De hecho fue así. Todos siguieron el hilo de pensamiento del corredor del monte Aruna y sintieron una sensación de miedo. En tales circunstancias, incluso un combatiente de 9º rango tendría miedo y dudaría hasta morir. Solo había un tipo de persona que no tenía miedo. Y eso era ser inmortal. Usaron su inmortalidad para acelerar la velocidad de ellos mismos y de toda su civilización. Dedujeron la civilización más grande y próspera del universo y no le tenían miedo a la muerte. Esa fue la raíz de la prosperidad de su civilización. En cuanto a nosotros, ¿por qué nos desarrollamos tan rápido? Eso es porque también hemos heredado este tipo de velocidad máxima. Iteración loca, incluso revivieron locamente civilizaciones antiguas. Al mismo tiempo, debido a nuestro pequeño tamaño, casualmente se ajusta a esta ventaja. Aunque nuestra destreza en batalla es menor en el mismo ámbito, la superposición perfecta nos permitirá avanzar más rápido. Podremos deducir rápidamente técnicas de cultivo a lo largo de innumerables épocas y, naturalmente, volvernos más fuertes. Entonces, sigamos y deduzcamos el curso posterior de la historia. Los dos dioses antiguos deben estar derivando locamente sus técnicas de cultivo a esta velocidad. Sus pequeños cuerpos son suficientes para recorrer todo el universo y gobernar un pedazo de tierra, convirtiéndose en los invencibles señores supremos tipo 9 de los interminables cielos cercanos. La temporada del dios de la luna se acerca. Sabemos que el dios de la luna Ji es una criatura elemental con un tamaño corporal normal o incluso más grande que eso, mientras que el dios antiguo y la diosa antigua son criaturas pequeñas. Sin embargo, utilizaron técnicas aterradoras para compensar la diferencia de tamaño y energía. Entonces, ¿cómo derrotó el dios de la luna Ji a uno de ellos? Todos estaban confundidos. Personalmente creo que solo hay un ideal e incluso la posibilidad más lógica, y es, el dios de la luna Ji ha aprendido el arte misterioso de las 9 revoluciones o la manifestación de las personas. Tan pronto como terminó de hablar, todos casi perdieron la voz. Sí, si los dioses antiguos y los demás cultivan estas dos técnicas, su tamaño corporal y poder de combate podrán luchar contra los gigantes. Entonces, ¿qué pasaría si una persona con un tamaño corporal mayor cultivara estas dos técnicas? ¿No sería aún más trascendental su destreza en la batalla? Algunas personas se quedaron completamente sin palabras. Tampoco sabemos cómo fue la batalla. ¿Obtuvo el dios de la luna Ji una técnica de cultivo de línea de sangre como el arte misterioso de las 9 revoluciones? No sabemos que todavía quedan muchos misterios en la historia. Sin embargo, podemos ver que el dios de la luna Ji efectivamente obtuvo algunas cosas. Por ejemplo, la sangre de la vida eterna y su mundo comenzaron a seguir nuestro mundo, existiendo constantemente en un tiempo y espacio con los límites del pensamiento de uno, y experimentando iteraciones locas. El paso del tiempo fue igualmente loco. A partir de esto, se puede ver que el dios de la luna Ji también obtuvo el método para comunicarse con la existencia misteriosa y utilizó un precio enorme para cambiarlo. La velocidad del corredor del monte Aruna era realmente aterradora. De hecho, había pensado en esto. Después de todo, las otras bestias espirituales de 9º rango tienen miedo de esto, pero ¿lo tiene él? Tenía miedo antes, pero ya no tengo miedo, porque él también recibió la sangre de la vida eterna, así que no será un problema para él acelerar como loco. Auge. La mente de todos explotó. Tan pronto como terminó de hablar, innumerables personas tenían expresiones complicadas. El análisis del corredor del monte Aruna fue tan perfecto que resultó impactante. Este pez gordo era realmente terriblemente poderoso. Era un talento que podía estar a la par con el aislado señor de la prefectura de la montaña y los venerables soberanos en términos de inteligencia. El corredor del monte Aruna respiró hondo. Miró el último párrafo en silencio. En ese momento, ya estaba escribiendo en el teclado.
Sin embargo, decidió no enviarlo. En cambio, lo eliminó lentamente. Esto se debió a que sabía que la última deducción era suficiente para conmocionar al mundo. Por lo tanto, no se atrevió a publicarlo. El último párrafo era: entonces, ¿de dónde vino la sangre de la vida eterna? ¿Dónde se intercambió la existencia prohibida y dónde encontraron los dioses antiguos la ubicación del descendiente de una existencia suprema de nivel 10? Creo que estos tres lugares están todos en el mismo lugar, un lugar muy misterioso. El dios de la luna Ji comenzó la guerra para obtener las coordenadas de este lugar. Este lugar es Tierra. 842. El experimento del taoísta del universo. Al final, el corredor de la deducción del monte Aruna no salió. Porque fue demasiado impactante. Si este secreto central fuera realmente como había adivinado, entonces arruinaría por completo algunas cosas. Borró en silencio la última parte de la frase y pensó: entonces, puede haber secretos aterradores en nuestra tierra que son muy misteriosos y desconocidos. Vale la pena excavarlos y explorarlos. En realidad, tal vez valga la pena prestarle atención. Por supuesto, después de eliminar esta parte, inmediatamente comenzó a sacar una conclusión final en Internet. Entonces, toda la historia mitológica es lógica. Las criaturas de la civilización de dos hombres que trascendieron a los dioses antiguos son de tamaño pequeño. Se abrió paso rápidamente, pero su poder de batalla era bajo en el mismo ámbito. Sin embargo, debido a la inmortalidad, elegirían intercambiar con alguna existencia misteriosa y prohibida, permitiendo que toda su raza entrara en una dimensión superior. Como resultado, se desarrolló rápidamente y todo tipo de técnicas de cultivo de linaje dominaron los cielos. Las 9 revoluciones del misterioso arte del taoísmo, el cuerpo dorado de todos los seres vivos del budismo, y luego la llegada de la estación celestial lunar. Entonces, ¿quién es ese ser misterioso? Aún era una incógnita, pero había dos posibilidades. Uno era el dios de la creación y el otro era el misterioso pico del nivel 10. Si realmente fuera un pico del nivel 10, en ese caso, los venerables soberanos podrían ser los descendientes de esta existencia. Todos asintieron en silencio. Esa es mi suposición. Es lógico, pero es solo una suposición. Finalmente, hablaremos de un punto más importante, y es el más importante. 10 millones. 10 millones. No reveles el linaje de la civilización y la correspondiente técnica de cultivo trascendente. Somos fuertes porque nuestra civilización se está desarrollando a un ritmo extremadamente rápido. Hemos investigado técnicas de cultivo que desafían el cielo y confiamos en ellas para compensar la diferencia en el tamaño del cuerpo. Si otros hubieran aprendido técnicas de cultivo como el arte misterioso de las 9 revoluciones, podrían haber aparecido en la segunda temporada celestial lunar. El corazón de todos tembló. Naturalmente, sintieron el terror. De hecho eran de la ciudad, y esos eran de hecho paletos del campo. Sin embargo, también hubo genios en el campo. Simplemente estaban limitados por los tiempos. Su velocidad era demasiado lenta, por lo que solo podían arar la tierra en el campo. Sin embargo, si pudieran obtener el conocimiento de la gente de la ciudad, podrían aprender a usar aviones y cañones en un instante. Bien, ustedes tienen que tener cuidado. No voltees el auto. Innumerables personas comenzaron a discutir. Internet estaba lleno de discusiones sobre este conocimiento. Estaba tan animado como la marea y se sentía como si la visión del mundo de todos hubiera sido completamente subvertida. En otras palabras, toda la visión del mundo de la mitología y la historia antiguas estaba perfectamente presentada frente a él. En este momento, dentro de la nave del universo globo ocular, el dios del insecto cerebral estaba fijado en la enorme mesa de experimentos y estaba tan asustado que perdió la cabeza. Esto podría ser sueño. Anuncios de Put Future. Sintió que su percepción se había puesto patas arriba. Era como si de repente hubiera caído en un agujero en un universo paralelo y hubiera transmigrado. Había transmigrado a una supercivilización increíble en el universo, a una película mágica. Sus fluctuaciones espirituales son muy anormales. Caroline tenía una expresión tranquila en su rostro. A su nivel, no era necesario que los diseccionara. Estos seres de baja dimensión sin ninguna distorsión o protección de la ley eran simplemente como papel de arroz mojado. Se rompió de un solo puñalada. Ni siquiera estaban al mismo nivel. Era como si un ser de dimensiones superiores observara a un ser de dimensiones inferiores. En una dimensión superior, era como un plano disecado. Su carne, sangre, órganos, tejidos, huesos y huesos quedaron expuestos a ella sin ningún ocultamiento. No había secretos.
Era como un dios de rango 8 parado en un espacio-tiempo de alta dimensión, observando al emperador celestial de rango 7 que estaba casi completamente quieto y las estatuas de todos los mortales. No eran de la misma dimensión. Tiene 3 genes de Dios y están muy mezclados. Uno de ellos debería ser el gen primitivo de la mente suprema de mi raza, que debería poder invadir el cuerpo de los seres vivos y convertirse en un parásito. Uno de ellos era el gen del elemento fuego comúnmente visto y la capacidad del pulpo gigante para absorber energía espiritual. Los 3 tenían sistemas de cultivo correspondientes, pero todos eran técnicas de cultivo muy toscas. No habían sido deducidos al extremo, e incluso la dirección estaba equivocada. No era de extrañar que su fuerza de combate fuera tan débil. Tenía 3 genes, pero ninguno de ellos estaba orientado a la batalla. De hecho, todos eran genes de muy bajo nivel. Esto no significaba que sus 3 genes no fueran fuertes. Esto se debe a que antes de que la técnica de cultivo madure, nadie puede garantizar el potencial de este gen. El error cerebral. La mente de Dios se quedó en blanco. Caroline frunció el ceño y comentó: es demasiado bárbaro y demasiado primitivo. Cualquier dios de los 7 mundos de los cielos celestiales sería incontables veces más fuerte que él. Después de todo, todas son brujas que han cultivado sus verdaderos cuerpos hasta la madurez. Tienen el mar de la conciencia y el Dao inmortal. El dios del insecto cerebral, que fue encarcelado y se le permitió estudiar su propio cuerpo, estaba tan conmocionado que su corazón casi colapsa. Ya se le consideraba un genio incomparable entre los miles de millones de seres vivos. XT. Al salir de la pobreza, experimentó la destrucción y el desastre de su planeta natal. El planeta alguna vez estuvo muy desarrollado y había estallado una guerra. El planeta entero ya no era apto para vivir. La atmósfera fue destruida y se convirtió en un vacío. Trajo la civilización débil restante y comenzó el plan de deriva interestelar. Después de miles de años, llegaron hasta aquí y viajaron a muchos planetas. En el camino, también fueron reprimidos por civilizaciones poderosas y saqueados de civilizaciones de bajo nivel. Esto podría escribirse en un emocionante himno épico. Ya era el dios de toda la civilización, y solo con gran dificultad logró recopilar estas técnicas de cultivo. Se consideraba el gran héroe de toda la raza, pero en realidad lo estaban regañando tan duramente. Si los residentes de la dimensión en su cuerpo supieran que su invencible y gran dios verdadero Miquel había sido disecado y estudiado en un instante, como si una civilización avanzada lo hubiera pasado por alto y lo hubieran arrojado sobre la mesa de experimentos como un pollito, entonces definitivamente estaría muerto de miedo. O tal vez, el gran dios de una civilización entera podría cruzar un planeta, pero en el vasto universo, era solo un debilucho que se podía ver en todas partes. Hubo innumerables existencias como esta en el vasto universo. ¿Qué dios había experimentado esto antes? Un mundo de nivel 9, un gran cultivador que superó el universo y un nivel de señor supremo de la galaxia era simplemente un sueño inalcanzable para ellos. Ya hemos agotado todas nuestras fuerzas para ascender al nivel de los dioses. ¿Cómo se puede comparar con una civilización espacial de alta dimensión como la suya que ya ha sido sistemática y producida en masa por los dioses? Sin embargo, el error cerebral de Dios rugió en su corazón de mala gana. Caroline todavía estaba analizando continuamente. Es muy probable que este tipo de técnica de cultivo pertenezca a los expertos de una civilización individual. Su visión es mucho más baja que la nuestra. Dependen de sus propias técnicas de cultivo extraordinarias derivables. Están incompletos y toscos, e incluso fueron en la dirección equivocada, pero simplemente se lo transmitieron al público, o podría ser que su base de población es baja, lo que hace que la ruta deducida esté incompleta, y solo pudieron elija una ruta relativamente normal. Anuncios de Put Future. De hecho, incluso los dioses de nivel 8 podrían deducir técnicas de cultivo, entonces, ¿cómo podrían las existencias de nivel 9 como ellos, con sus horizontes, conocimientos y talentos actuales, no tener la capacidad de deducir un sistema de técnicas de cultivo? Naturalmente, los hubo. Entonces, ¿por qué dejó que los seres vivos le ayudaran a deducir? Esto se debía a que no importaba cuán fuerte fuera una persona, seguía siendo unilateral. Fueron influenciados por su propia conciencia subjetiva y dedujeron el sistema según sus propias ideas. Había una alta probabilidad de que siguieran el camino equivocado. Después de todo, un solo gen podría dar lugar a innumerables caminos de técnicas de cultivo. Solo con una gran cantidad de seres vivos se podrían obtener las posibilidades más perfectas. Era como la supervivencia del más fuerte. Al final, la especie con este linaje, la gente de la Tierra, elegiría el camino más correcto.
En ese momento, Caroline murmuró para sí misma durante unos segundos antes de sacar suavemente un vial de reactivo de sangre trascendente. Este era precisamente el gen de la raza humana primordial del arte misterioso de las 9 revoluciones. Ella planeaba inyectarlo en este dios para un experimento. Por su parte, los jugadores estaban conmocionados y se sentían incómodos. Caroline en realidad está tratando de fusionar el linaje del gen espacial de un humano antiguo. Justo ahora, el corredor del monte Aruna incluso dijo que no debemos revelar nuestro linaje. Así es. El gen del mar de conciencia del espacio interior está relacionado con la importante corte celestial de la fundación de los 7 mundos. Este gen podría dividirse en 2 caminos. Uno era abrir el espacio interior de la mente llamado mar de la conciencia, cultivar el espíritu primordial del cuerpo y poseer un demonio en el que convertirse. Espíritu primordial. Vivir en el mar de la conciencia también era un método para que los demonios se transformaran en forma humana. El espacio interno en la parte inferior del abdomen se llamaba Dantian. Era el sistema de combate de la tribu hechicero y el camino definitivo del cultivo Dantian, es el arte misterioso de las 9 revoluciones. La gente que los rodeaba estaba sorprendida. El gen del espacio interior fue el gen fundamental que les permitió desarrollar muchas técnicas de cultivo. Una vez que tuvo este gen, pudo cultivar la mayoría de las técnicas de cultivo maduras. No entrar en pánico. Caroline sabe lo que está haciendo. Dijo Meng Mei con una expresión tranquila. Vaya. Caroline había fusionado a la fuerza el 4º gen en esta criatura. Ah. El insecto cerebral que Dios gritó. Sintió un torrente indescriptible y aterrador en su cuerpo, destruyendo la estructura de su cuerpo y destruyendo cada parte de su carne y sangre. Fue doloroso e intenso. ¿Es tan doloroso? Caroline estaba un poco aturdida. Según la lógica, encender el fuego divino del 3er gen permitiría a uno avanzar para convertirse en un dios de rango 8. Este dios avanzado de rango 8 ya puede encender el 4º gen y comenzar a prepararse para el camino hacia el rango 9. Sin embargo, sentía mucho dolor. Era difícil de creer. Por otro lado, Shuzi escuchó la voz de uno de los subcerebros de los Zerg. Una criatura extraña está integrando genes Zerg. ¿Deseas activar el modo de protección genética? 843 Pensamiento genético. En ese momento, Caroline estaba realizando un experimento para estudiar las criaturas de la civilización extraterrestre y Shuzi, naturalmente, estaba observando. Para él, este fue un experimento extremadamente importante y significativo. Después de todo, era la primera vez que investigaba verdaderamente formas de vida de nivel 8 del universo además de la raza Zerg. También podría considerarse una exploración y descubrimiento que tuvo un gran impacto. Pero en ese momento, Shuzi quedó un poco atónito. ¿El bloqueo genético de puerta trasera de los Zerg realmente incluía esto? Shuzi quedó atónito. ¿Se dará cuenta el subcerebro de la raza de los insectos, el dios pilar de la raza de los insectos, si una criatura trascendente externa se fusiona con los genes de la raza de los insectos? El subcerebro de los Zerg respondió mecánicamente. Naturalmente, pueden sentirlo y destruirlo. Sin embargo, también hay existencias poderosas que pueden atravesar la barrera de defensa de los Zerg y robar sus genes evolutivos. Hay demasiadas cosas increíbles en el universo. Shuzi asintió. En otras palabras, era posible que una existencia misteriosa de nivel máximo 10 o incluso más pudiera romper el mecanismo de defensa del pilar subcerebral de la tribu de los insectos y saquear el banco de genes de la tribu de los insectos siempre que su reino suprimiera la fuerza general de la tribu de los insectos por demasiado. Si te mato, naturalmente podré apoderarme de toda la civilización. Después de todo, ¿cuál era la fundación más grande de los Zerg? Banco de genes. La mayor riqueza fueron los genes trascendentes y los sistemas de cultivo que las emperatrices Zerg habían derivado en cada época. El conocimiento era el poder de todos. El banco de genes de los Zerg era una riqueza de conocimientos acumulados. Frente a él, naturalmente, tenía que tener la caja fuerte más grande para evitar que otros robaran. El banco de genes que he deducido es la mayor riqueza de los Zerg. En pocas palabras, es una propiedad intelectual. Al mismo tiempo, también es un gran tesoro que otros sienten más envidia. Shuzi respiró hondo. Naturalmente, sabía lo aterrador que era. La cristalización de la civilización de cada época, los genes de toda la raza, los genes del espacio interior, podía extraer los genes en cualquier momento y reproducir las especies correspondientes, todos eran una enorme riqueza. Las otras civilizaciones no desafiaban tanto el cielo como los Zerg. Los Zergs pudieron derivar todo tipo de genes por sí mismos.
Eran una super raza que tenía un número ilimitado de genes. Además, también podría desarrollar rápidamente una técnica de cultivo madura correspondiente. Anuncios de Put Future. ¿Otras civilizaciones espaciales? Sus genes estaban fijos y no podían cambiarse. Solo ahora que Shuzi tuvo una comparación con la civilización exterior, se dio cuenta de cuánta riqueza tenía en el banco genético y los diversos genes trascendentes. Shuzi sintió que incluso los seres más poderosos del universo sentirían envidia. Incluso el enorme banco de genes desarrollado por los Zerg querría cazar a esos seres. Los Zergs tenían este tipo de poder que desafiaba el cielo, lo que los hacía extremadamente poderosos. Sin embargo, también fue gracias a este poder que podrían ser codiciados por innumerables existencias aterradoras en el universo desconocido. Quién sabe, es posible que las emperatrices Zerg no hayan muerto a causa de las olas. Podrían haber sido asesinados por un desastre inesperado. Shuzi murmuró en voz baja. Hay innumerables existencias aterradoras del mismo nivel a su alrededor, o se encontró con una existencia aún más indescriptible de una dimensión superior. La mataron con una bofetada para robar el banco de genes que creó, así como los diversos cimientos de su civilización. No es de extrañar que no me quede ningún gen de la generación anterior. He estado zarpando por mi cuenta. Shuzi se sorprendió ante este pensamiento aterrador. Se arregló. Shuzi se dio cuenta de que tenía otra suposición sobre la causa de la muerte de las emperatrices Zerg. Shuzi se interesaba cada vez más en el misterio de la muerte de la anterior reina Zerg. Shuzi miró al dios del insecto cerebral, que estaba sufriendo, y de repente ordenó. La integración genética permitió. Caroline no solo quería experimentar, sino que Shuzi también quería experimentar. Actualmente en ejecución. Una voz mecánica vino del subcerebro Zerg. ¡Wala! Sobre una enorme mesa de experimentos. El cuerpo de Dios colapsó y había montones de carne podrida que desprendía un olor fétido. Fue extremadamente miserable. La discriminación contra el sexo opuesto es demasiado grave. La expresión de Caroline era tranquila. Sus ojos parpadearon mientras su sentido divino cubría cada rincón. Si continúo forzando la fusión, probablemente moriré inmediatamente. ¡Wala! Caroline extendió suavemente su mano. Ella eliminó directamente 2/3 del cuerpo de Dios del insecto cerebral y cortó la parte más grave del colapso genético, dejando solo el pecho y por encima de la cabeza, gritando fuerte. No te muevas, te invito. La expresión de Caroline era tranquila. Anuncios de Put Future. Mierda. Cuando los jugadores vieron esta escena, se asustaron muchísimo. Era como la escena de una rata de laboratorio. Solo ahora recordaron qué tipo de persona era Caroline. En aquel entonces, la gente de Izudar eran científicos locos del cuerpo humano que no eran reconocidos por la corriente principal. Realizaron diversas modificaciones genéticas, investigaciones biológicas, diseccionaron el cuerpo humano, analizaron el banco de genes y finalmente escribieron la ley de la vergüenza en los genes, creando una sociedad perfecta. Esto es demasiado trágico. Siendo estudiado por otros, temblando de miedo. Recién ahora me di cuenta de que traer a Caroline era una elección extraña. Después de todo, con su personalidad, definitivamente hará investigaciones locas y realizará experimentos genéticos biológicos. Innumerables personas observaron el miserable estado de Dios y se sintieron muy aterrorizados de que hubiera caído hasta este punto. Sin embargo, la técnica de modificación de vida que Caroline está usando sigue siendo muy adecuada para nosotros, los guerreros Asura Dao. Un jugador dijo. Estoy dispuesto a que ella me modifique. Todos lo miraron y sintieron que esta persona también era muy feroz. Inmediatamente, alguien le dio unas palmaditas al pulpo grande. ¿Mira eso? Nunca hemos hecho ninguna investigación. Somos un grupo de personas amantes de la paz. El pulpo gigante temblaba de miedo. Cuando Shuzi vio esto, le preguntó al subcerebro Zerg. Ya desbloqueé la autoridad. ¿Por qué no puedo fusionarlos? El subcerebro Zerg dijo. La tasa de éxito de la fusión genética entre dos razas es naturalmente extremadamente alta. Después de todo, son de la misma familia, sin embargo, en el universo real, la tasa de éxito de la fusión con genes de otras razas es muy baja y difícil. Shuzi quedó atónito. Entonces así es como es. Todos parecen diferentes, pero en esencia todos son Zergs. Naturalmente, la tasa de fusión es relativamente alta, pero en el universo, la tasa de mortalidad sigue siendo muy alta para que las razas reales se fusionen con los genes de otras razas y logren una transición en el nivel de vida. Por lo que parece, realmente es el camino de cultivación en el universo. Es incluso más difícil de lo que imaginaba.
No es de extrañar que no sea fácil que aparezcan expertos. Dijo Shuzi con indiferencia. En el universo, los dioses tuvieron que escalar nuevamente el camino espacio-temporal de alta dimensión de nivel 8, igualmente asombrosamente difícil. XT. Al mismo tiempo, todas eran técnicas de cultivo toscas y la tasa de integración genética era baja. Incluso hubo algunos dioses que viajaron por el universo y volaron de planeta en planeta. Si realmente no pudieran encontrar ningún gen que pudiera usarse para el cultivo, simplemente los fusionarían en uno y terminarían las cosas sin cuidado. La mayoría de los expertos errantes no tenían fundamento ni métodos poco ortodoxos. Solo tenían un reino pero no tenían la fuerza correspondiente. Ya era muy fuerte poder encontrar un gen con el arte de cultivo correspondiente entre los 3 genes. Las poderosas razas de alto nivel del universo estaban orgullosas de sus técnicas maduras de cultivo de linaje. Al mismo tiempo, se resistirían a que otros robaran sus líneas de sangre y no filtraran sus técnicas. Al mismo tiempo, estas razas de alto nivel también saquearían los linajes y las técnicas de cultivo maduras de otras razas. Parece que la mayor oportunidad que tuvo este dios de la mente suprema fue matar en secreto un pulpo grande y robar los genes y la sangre del pulpo, así como la tosca técnica de cultivo de su raza. Shuzi lo pensó.